En una desolada playa, el mar rugía con una intensidad sobrecogedora. Sus olas, furiosas y descontroladas, azotaban las costas con fuerza, como si intentaran expulsar algo desde sus entrañas. Los embates contra la costa solo aumentaban en ferocidad. El mar retrocedía, dejando al descubierto sus arrecifes, y luego arremetía, cubriendo las costas con sus aguas saladas. Conforme pasaban los minutos, las olas se adentraban más en la playa, hasta cubrirla por completo. Las fuertes corrientes arrasaban con todo a su paso, destruyendo sin piedad. Con cada retroceso, dejaban a su paso una estela de peces varados, brillando en la arena húmeda como tristes testigos de la furia marina. Al regresar a las profundidades, dejaron un bulto en la orilla, un objeto oscuro y misterioso expulsado por el océano. Como si el mar se hubiera liberado del mal que lo atormentaba, las feroces olas comenzaron a calmarse. Poco a poco, la furia del océano fue desapareciendo, devolviendo la tranquilidad a la playa. Cuando finalmente la calma regresó, un paisaje desolador quedó en su estela. La playa, ahora cubierta de peces muertos, reflejaba una escena triste y sombría. Entre los cadáveres, el bulto en la arena permanecía, un enigma dejado por las profundidades del mar, esperando ser descubierto. El bulto permanecía en el mismo lugar, sin dar señales de vida. El sol comenzó a salir en el horizonte, iluminando la playa y llenando de luz los rincones que hace poco fueron azotados por la furia del mar. Ahora, esos mismos rincones eran bañados con una luz dorada y cálida. Los rayos del sol se adentraban lentamente en la playa, avanzando poco a poco conforme los minutos pasaban, hasta llegar a los pies del bulto. Cuando el sol comenzó a cubrirlo, el bulto pareció reaccionar. Su cuerpo, antes inmóvil y carente de vida, ahora se retorcía. Cubierto de sombras, trataba desesperadamente de alejarse de la luz del sol. Las sombras que formaban su cuerpo intentaban tomar otras formas, con el fin de escapar del sol, pero sin éxito alguno. En su desesperación, comenzaron a cavar en la arena. Por momentos, las sombras tomaban la apariencia de un joven de ojos azules, solo para volver a convertirse en un bulto deforme. Mientras se retorcían, el escenario a su alrededor no hacía más que intensificar la sensación de desolación. La playa estaba cubierta de peces muertos, brillando tristemente bajo la luz del amanecer. El olor a sal y muerte impregnaba el aire, añadiendo un toque macabro a la escena. Tras numerosos intentos y llantos de agonía al ser quemadas por el sol, las sombras finalmente lograron adentrarse en la arena, refugiándose en ella. La playa, ahora tranquila, guardaba el secreto de lo que había emergido del mar y se había ocultado bajo la arena. Los segundos, minutos y horas pasaron, siguiendo su curso inexorable. El sol, fiel a las leyes impuestas por el tiempo, comenzó a esconderse en el oeste, iniciando el ocaso. La costa, poco a poco, fue perdiendo su luz, y las sombras de la noche comenzaron a aparecer. Con el sol ocultándose por completo, los últimos rayos de luz se desvanecieron con él. Un fuerte viento recorrió la playa, levantando la arena a su paso. El mar, que durante el día llegaba con gusto hasta las orillas, bañándolas con su agua, retrocedió, como si quisiera alejarse lo más posible de la playa, temiendo una fuerza mayor. El cielo se cubrió de nubes, que se fueron oscureciendo hasta volverse amenazantes. De pronto, un rayo iluminó la playa, generando un fuerte estruendo al chocar contra la arena, dando inicio a una feroz tormenta. En la arena, pequeños movimientos comenzaron a aparecer, cada vez más frecuentes y violentos. De repente, una mano emergió de la arena, mientras los cielos rugían con fuerza. La tormenta parecía responder a la aparición de esa mano, como si ambos estuvieran conectados por un oscuro y antiguo poder. La mano, cubierta de sombras, se retorcía y luchaba por liberarse de su prisión de arena, mientras la tormenta arreciaba, convirtiendo la playa en un escenario de caos y misterio. Poco a poco, la mano logró salir de la arena, seguida por el brazo y, con un tirón, el torso. Comenzó a respirar agitadamente. Sus ojos azules brillaban como dos faros de luz en medio de la oscuridad. Con dificultad, se dio media vuelta, rodando en la arena hasta salir del agujero. Intentó avanzar, pero solo logró arrastrarse por la arena. Así estuvo durante un buen trecho hasta salir por completo de la playa. Como un niño aprendiendo a caminar, se puso a gatear, avanzando lentamente. Trató de ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Las sombras que conformaban su cuerpo lo ayudaron, tomando formas momentáneas de animales y personas, hasta que finalmente logró ponerse de pie. Con el cuerpo temblando, intentó dar su primer paso, pero cayó de cara al suelo. Las sombras nuevamente lo ayudaron a levantarse, y con su apoyo, comenzó a dar sus primeros pasos. A pesar de su cojera inicial, comenzó a adentrarse poco a poco en el bosque, perdiéndose entre las sombras.
Detrás de él, la feroz tormenta continuaba, como si fuera un eco de la oscuridad que lo había traído a la vida. El bosque lo recibió con susurros y crujidos, las sombras danzaban a su alrededor, guiándolo hacia lo desconocido. Cada paso que daba parecía resonar en la noche, mientras la tormenta rugía a sus espaldas, como si el mismo cielo estuviera enojado por su presencia. Pero él avanzaba, decidido, dejando tras de sí la playa y la tormenta. Mientras más caminaba, su cojera inicial fue desapareciendo poco a poco y las sombras dejaron de ayudarlo. Cada paso que daba era un calvario para su cuerpo, pero sobre todo para su mente. Tal como la tormenta que dejaba atrás, los recuerdos que le venían lo atormentaban. Veía miles de escenas que no tenían sentido alguno. En algunos casos, veía a una persona y luego él era esa persona que antes estaba observando. Luego, parecía ser un animal y nuevamente una persona. Las sombras que conformaban su cuerpo comenzaron a alterarse, y de acuerdo a sus recuerdos, tomaban la apariencia de las personas y los animales de los cuales provenían esos recuerdos. Entre toda esa avalancha de información, solo quería saber una cosa: su nombre. Podía escuchar cómo las personas de sus recuerdos lo nombraban de muchas maneras, pero ninguna resonaba con tal intensidad como para dar certeza de su veracidad. Dio un grito lleno de frustración, siendo consumido por un torbellino de emociones al no saber quién o qué era. Al levantar la cabeza, sus ojos azules se alzaron hacia el cielo, y allí estaba ella, la luna llena. Su superficie parecía un lienzo de marcas y cicatrices, como si hubiera vivido 1000 vidas. Los cráteres, como huellas digitales de un pasado incierto, se destacaban en contraste con la suavidad de las llanuras. La luz plateada se filtraba a través de los árboles, creando sombras danzantes en el suelo. Y en medio de todo eso, la luna, majestuosa y etérea, parecía sostener el aliento del mundo. La luz de la luna cubrió su rostro, revelando una piel grisácea y un cabello rubio. Las sombras que conformaban su cuerpo se ocultaron de inmediato al ser alcanzadas por la luz de la luna, y por un instante, sintió paz. Pero esa paz fue efímera. La tormenta continuaba rugiendo a lo lejos, y aunque su cuerpo había encontrado un momento de calma, su mente seguía siendo un campo de batalla. Con renovada determinación, comenzó a caminar de nuevo. Cada paso era más firme que el anterior, y aunque las sombras ya no lo ayudaban, sentía una fuerza interior que lo impulsaba hacia adelante. La luna lo guiaba, su luz plateada marcando el camino a través del bosque. A medida que avanzaba, las sombras del bosque parecían abrirse ante él, como si reconocieran su presencia y le permitieran pasar. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. La tormenta había quedado atrás, y la luna brillaba intensamente en el cielo. En el centro del claro, un antiguo árbol se alzaba majestuoso, sus ramas extendiéndose como brazos protectores. Sintió una conexión inexplicable con ese lugar, como si hubiera llegado a su destino. Se acercó al árbol, y dejó que su cuerpo se tomara un descanso, recostando su espalda contra el tronco. Escuchó crujir la madera y sus ojos de inmediato se dirigieron al cielo contemplando la luna. Se quedó sentado contra el tronco, viendo la luna mientras su mente era una tormenta de recuerdos. Pero esta vez, a diferencia de antes, una pequeña sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Conforme la sonrisa se ensanchaba, inexplicablemente, lágrimas comenzaron a salir de sus ojos azules, recorriendo su rostro y dejando un sendero en su piel grisácea. Al llegar a su mentón, las lágrimas cayeron al suelo, llenas de emociones incontrolables. En ese pequeño claro en medio del bosque, sus quejidos comenzaron a escucharse. Por cada lágrima que derramaba, un mar de emociones llenaba su mente. Pero, a su vez, la piel grisácea comenzó lentamente a tomar color, dando la impresión de que la vida estaba volviendo a su cuerpo. Una sensación extraña pero familiar comenzó a surgir en su pecho. Lentamente, puso su mano sobre su pecho y un leve latido lo sorprendió. Luego otro, y otro, formando una sinfonía que le llenó de cierta calma. Cerró los ojos, tomando una respiración profunda, y los volvió a abrir lentamente. Quedó sorprendido al ver el pasto a sus pies. Sus manos, ahora de un color claro, se movían con una nueva vitalidad. Miró a su alrededor, logrando apreciar el bosque con una claridad que hasta hace unos instantes le era desconocida. Lo que antes veía en un extraño color grisáceo y borroso, ahora se presentaba ante él en toda su vibrante realidad. El claro del bosque, iluminado por la luz plateada de la luna, parecía un lugar mágico. Las sombras danzaban suavemente, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles. Sentía una conexión profunda con ese lugar, como si hubiera encontrado un refugio en medio del caos. La luna, testigo silenciosa de su transformación, brillaba intensamente en el cielo, llenando el claro con su luz serena. Con cada latido de su corazón, sentía como su cuerpo y mente se alineaban,
encontrando un equilibrio que nunca antes había experimentado. La tormenta de recuerdos comenzaba a calmarse, y aunque aún no sabía quién era, sentía que estaba en el camino correcto para descubrirlo. En ese momento de paz, decidió que su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Con renovada determinación, se levantó del suelo, listo para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. A paso lento pero firme, se adentró nuevamente en el bosque. Mientras caminaba, trataba de reprimir los recuerdos, deseando tener la mente en blanco al menos por el momento. Caminaba con mucho cuidado entre la maleza del bosque. Al centrar su atención en apartar unas ramas que le bloqueaban el paso, no miró al suelo y tropezó con un pedazo de tronco, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra una piedra. El terrible dolor lo hizo revolcarse mientras sujetaba su cabeza con las manos. De pronto, un nuevo recuerdo vino a su mente, pero fue muy diferente a los demás. Vio a un grupo de niños jugando con algo extraño que tenía 3 puntas. Exigió que le devolvieran lo que fuera ese objeto, pero los niños se negaron. Usando algo que llevaba en su brazo, golpeó a uno de los niños. Luego, el recuerdo cambió a otro en el que era regañado por un niño de pelo castaño. Trató de leer sus labios, que parecían decir su nombre, pero de golpe regresó a la realidad, viendo que estaba en medio del bosque, recostado en el suelo, y el dolor de cabeza regresó con más intensidad. Se puso de pie a duras penas y siguió caminando. Al dar un paso, sintió un terrible dolor en su pierna y vio que estaba sangrando. Al ver la sangre, un sentimiento lo invadió mientras su corazón se aceleraba, pero negó con fuerza, continuando su camino. Esta vez, al cojear, no sintió ninguna molestia, aparte del dolor en su pierna y cabeza. Era como si su cuerpo y su propio ser estuvieran acostumbrados a caminar con dificultad. Cada paso que daba era un recordatorio de su lucha, pero también de su determinación. El bosque, oscuro y denso, parecía observarlo en silencio. Las sombras se movían a su alrededor, como si fueran testigos de su sufrimiento y su perseverancia. A pesar del dolor, continuó avanzando, decidido a descubrir quién era y qué significaban esos fragmentos de recuerdos que lo atormentaban. No supo cuánto tiempo pasó, si fueron minutos u horas, pero al fin pudo salir del bosque. La luz de la luna todavía iluminaba su camino cuando, a lo lejos, divisó unas luces que parecían titilar en la distancia. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro al vislumbrar lo que parecía ser un pueblo. A paso lento, se acercó, y le tomó tiempo y mucho esfuerzo llegar hasta las luces. Sus pasos resonaban en la quietud de la noche mientras se adentraba en el pequeño asentamiento, caminando entre las sombras, sin querer ser visto por nadie. El contraste entre el oscuro bosque y las luces del pueblo le provocaba una extraña sensación de irrealidad. Al observar su cuerpo, notó que llevaba unos pantalones completamente destruidos y una camiseta llena de agujeros. La esquina de la camiseta, en un principio blanca, ahora era una mezcla de verde, barro y suciedad. Cada paso que daba sentía el roce de la tela rota contra su piel, recordándole su vulnerabilidad. En ese momento, vio como uno de los aldeanos se acercaba a un callejón llevando unas cajas. Lo miró detenidamente, observando que su ropa podría ser de su talla. Además, al verlo lleno de vida, su estómago comenzó a dolerle y una feroz hambre lo invadió. Un hambre que no solo era física, sino también un anhelo por algo más profundo y primario. Desesperado y con la mente nublada por la necesidad, se acercó sigilosamente al hombre, quien parecía no percatarse de su presencia. El olor a comida proveniente de las cajas que cargaba intensificó su hambre, haciéndolo actuar con una rapidez y precisión inusuales. En un movimiento rápido, sujetó al aldeano por la espalda, cubriéndole la boca para que no gritara. «No quiero hacerte daño», susurró con una voz ronca y desesperada. «Solo necesito tu ropa y un poco de comida». El aldeano, en lugar de asustarse, se volvió furioso. Con un movimiento brusco, se zafó del agarre y lanzó un puñetazo que lo golpeó directamente en la mandíbula. Aturdido, cayó al suelo, pero el aldeano no se detuvo. Le propinó una serie de golpes brutales, una patada en las costillas que le arrancó un gemido de dolor, un puñetazo en el estómago que le hizo retorcerse en el suelo, y un último golpe en la cabeza que lo dejó casi inconsciente. El aldeano escupió al suelo y se alejó, maldiciendo en voz baja mientras se marchaba. Quedó tendido en el suelo, sintiendo el dolor pulsar en cada fibra de su ser. Durante un rato, no pudo moverse, solo podía respirar con dificultad. Cuando finalmente logró incorporarse, se arrastró hacia las cajas que el aldeano había dejado atrás. Al abrir una de ellas, encontró comida. Desesperado, tomó un trozo y lo llevó a su boca, pero su estómago la rechazó inmediatamente, haciéndolo vomitar. Espasmos violentos recorrieron su cuerpo, dejándolo más debilitado aún.
Mientras trataba de recuperar el aliento, su mirada se posó en otra caja. Dentro, había restos de utensilios médicos, y entre ellos, una bolsa con un líquido azul. El olor extraño que emanaba de la bolsa atrajo su atención de inmediato. Se abalanzó sobre ella, rompiendo el sello y bebiendo el líquido con avidez. Al instante, sintió una transformación. Sus encías comenzaron a dolerle, y de repente, unos afilados colmillos surgieron de su boca, alargando sus dientes con un chasquido siniestro. El líquido azul descendió por su garganta, y con cada trago, sentía una energía renovada fluir por su cuerpo. El dolor se desvaneció y la claridad mental regresó. Al mirarse las manos, notó cómo se habían vuelto más fuertes y firmes. Se limpió los labios, sorprendido al ver que no sentía náuseas ni rechazo, solo una saciedad que nunca antes había experimentado. Las sombras de la noche se cerraban alrededor de él mientras se levantaba con una nueva determinación. Aún no entendía completamente qué le estaba pasando, pero una cosa era clara, algo en él había cambiado. Con los colmillos aún asomando y la nueva energía fluyendo por su cuerpo, el chico se adentró en el pueblo. Caminaba por las calles adoquinadas, y su presencia no pasó desapercibida. Los aldeanos lo miraban con miedo y enojo, sus miradas llenas de desconfianza y rechazo. Nadie se atrevía a decirle nada, pero pequeños grupos de personas comenzaban a reunirse, susurrando entre ellos, discutiendo en voz baja sobre el extraño recién llegado con una mezcla de temor y curiosidad. El chico, sintiendo las miradas y escuchando los murmullos, decidió ignorarlos. Su mente estaba ocupada con el recuerdo del líquido azul y la transformación que había sufrido. Se alejó del centro del pueblo, buscando un lugar donde pudiera pensar y tal vez encontrar más respuestas sobre lo que le estaba pasando. Llegó a una parte más oscura y sórdida del pueblo, donde un cartel llamativo captó su atención: Colmillos Sangrientos. La ironía del nombre no pasó desapercibida, y una curiosidad morbosa lo atrajo hacia el lugar. Sin embargo, al mirar su propia vestimenta, pantalones destruidos y una camiseta llena de agujeros, se detuvo, inseguro de entrar. Miró a su alrededor y vio a varias chicas con poca ropa en las esquinas, algunos hombres durmiendo en el suelo, otros tomando y algunos fumando. Uno de los hombres, apoyado contra una pared con un cigarrillo en la boca, se irritó al notar la mirada del joven. Se enderezó y, con una mueca de desprecio, se dirigió hacia él. ¿Qué miras, mocoso?, escupió el hombre, su voz cargada de desprecio. ¿Crees que puedes venir aquí con esas pintas de mendigo y mirar como si fueras mejor que nosotros? Mírate. Parece que te hubieras revolcado en la basura. El chico, manteniendo la cabeza gacha para ocultar sus colmillos y su rostro, respondió con una voz calma pero firme. No busco problemas. Solo estoy de paso. El hombre soltó una carcajada burlona, dando una calada profunda a su cigarrillo antes de dejarlo caer al suelo y aplastarlo con el pie. De paso, dice, gritó, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Mira a este desgraciado, con su ropa hecha trizas y su actitud de gran cosa. ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Vienes aquí a mendigar, a robar? Porque no pareces tener ni para comprarte unos pantalones decentes. Alrededor, los murmullos se intensificaron, y más personas comenzaron a prestar atención. El chico sentía las miradas clavadas en él, pero mantuvo la calma. Alzó un poco la vista, lo suficiente para mirar al hombre a los ojos, sin dejar que sus colmillos fueran visibles. Solo busco un lugar donde descansar. No quiero problemas, repitió, con una frialdad que parecía calar en el hombre, aunque éste se negó a retroceder. ¿Descansar aquí?, respondió el hombre, dando un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Este no es un lugar para débiles ni para mendigos. Tienes suerte de que no tenga tiempo para perder con alguien como tú. La tensión en el aire era palpable, y algunos de los hombres cercanos comenzaron a moverse, como si esperaran una pelea. Sin embargo, el chico se mantuvo impasible, su mirada fija en el suelo, sus puños cerrados, pero sin dar ningún paso atrás. Agradezco el consejo, dijo finalmente, con un tono que desarmó al hombre por un instante. Pero no necesito que me digan lo que ya sé. El hombre frunció el ceño, confundido por la respuesta. Por un momento, pareció considerar golpearlo, pero algo en la voz del chico, una sombra de determinación que no había esperado encontrar, lo hizo retroceder. Con un último gruñido de desprecio, dio media vuelta y regresó a su posición, murmurando insultos mientras se alejaba. El chico, aún con la cabeza gacha, levantó la vista solo lo suficiente para asegurarse de que la confrontación había terminado. Miró hacia el cartel del bar Colmillos Sangrientos. Con un suspiro, decidió que, por el momento, lo mejor era encontrar otro lugar para pensar. Con pasos lentos, se alejó de la entrada del bar,
dirigiéndose hacia las sombras una vez más, consciente de que el pueblo entero lo observaba. Desde una de las ventanas del bar Colmillos Sangrientos, un hombre había estado observando la confrontación. Sus ojos, afilados y penetrantes, seguían cada movimiento del joven con creciente interés. Se dio cuenta de que el chico no era común. A pesar de sus ropas harapientas y su aspecto desaliñado, había algo en su presencia que sugería una conexión con lo que él conocía, algo que no encajaba del todo con los humanos normales. El hombre, conocido en el círculo de su comunidad como Dorian, era el encargado de esa parte de la isla, un observador de las sombras y guardián de las reglas no escritas que regían su sociedad secreta. Mientras el chico se alejaba, Dorian se puso de pie, su rostro grave reflejaba la preocupación que sentía. Se giró hacia uno de sus sirvientes, un hombre llamado Bruno Asterisco, que estaba de pie a un lado, esperando instrucciones. «Bruno, quiero que salgas ahora mismo y traigas al chico de vuelta. No me importa cómo, solo asegúrate de que lo traigas vivo», ordenó Dorian con voz autoritaria. Bruno asintió rápidamente y salió del bar, su tarea clara en mente. Dorian, por su parte, se dirigió hacia una pequeña oficina en la parte trasera del bar, donde tenía su comunicación privada. Allí, envió un mensaje urgente al principal de la zona, un hombre conocido como Ezequiel, quien estaba en el círculo de los más altos y tenía un conocimiento profundo sobre todos los aspectos del lugar. El mensaje era claro: «Ezequiel, he detectado un nuevo individuo en el área que parece compartir nuestras características. No siento ninguna conexión directa con él, lo cual es extraño. Creo que podría ser obra de alguien fuera de nuestro círculo. Te pido que te acerques para evaluar la situación, ya que podría ser relevante para la seguridad de nuestra comunidad». Mientras tanto, Bruno se movía con rapidez, buscando al chico en las afueras del pueblo. Después de un rato de búsqueda, lo encontró recostado contra una pared en un callejón oscuro. El chico estaba en una posición incómoda, su cuerpo aparentemente exhausto y herido, pero no parecía estar consciente de la presencia de Bruno. Bruno, desde el techo de un edificio cercano, observaba al chico detenidamente. Sabía que, para identificar a alguien como uno de ellos, debía buscar ciertos signos que solo los de su especie podían detectar. A diferencia de los humanos, su sentido de la percepción les permitía distinguir a los suyos de los demás a través de la ausencia del calor corporal. Los humanos emiten calor, un signo de vida que se manifiesta a través de la temperatura de sus cuerpos, mientras que los de su tipo, al no tener circulación sanguínea y metabolismo activo, tienen un frío característico que se percibe claramente. Bruno, con los ojos cambiando a un tono rojo tenue, lo miró desde su posición elevada. A medida que su visión se ajustaba, notó la falta de calor corporal del chico, confirmando su naturaleza. La piel del joven tenía un matiz grisáceo y su respiración era irregular, signos que confirmaban su identidad. Con este conocimiento, Bruno se preparó para descender y hacer su presencia conocida, dispuesto a cumplir con las órdenes de Dorian y averiguar más sobre este nuevo individuo que había irrumpido en su territorio. Al llegar al suelo y aproximarse con cautela, Bruno estaba decidido a obtener respuestas, no solo para cumplir con su deber, sino para entender mejor quién había causado esta transformación y si representaba una amenaza o una oportunidad para su comunidad. Bruno descendió del techo con sigilo y se acercó al chico que yacía contra la pared. El chico, al notar los extraños ojos rojos de Bruno, retrocedió instintivamente, su cuerpo temblando de miedo. La sorpresa y el reciente consumo del líquido azul parecían haberlo dejado desorientado. Aunque sus colmillos habían desaparecido temporalmente, Bruno al ver lo ocurrido supuso que era por el hambre que el chico estaba sintiendo nuevamente que sus colmillos habían desaparecido, pero eso no explicaba que su apariencia había vuelto a la de un humano común, con un calor corporal normal que reflejaba su estado actual. Bruno, al ver el cambio, frunció el ceño, confundido pero decidido a obtener respuestas. Se acercó al chico y, con un movimiento rápido, lo agarró por el cuello, inmovilizándolo contra la pared. «¿Qué te ha pasado?», exigió Bruno, sus ojos rojos brillando con intensidad. «¿Quién te ha transformado? ¿Por qué tienes colmillos en un momento y luego no?». El chico, luchando por respirar debido al agarre de Bruno, miró con miedo y confusión. Su voz era un susurro tembloroso. «Yo, no sé», balbuceó. Solo tomé algo, un líquido azul. No entiendo qué está pasando». Bruno apretó un poco más, su mirada fija en los ojos del chico. «¿El líquido azul?», preguntó Bruno, su tono lleno de incredulidad. «¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo llegaste a ese lugar?». El chico tragó saliva, su mente luchando por organizar sus pensamientos. «Lo encontré en unas cajas en el callejón», respondió, esforzándose por recordar. «No sé cómo llegué allí. Me dolía el estómago, y cuando probé la comida, la rechacé».
Me sentí mal, y entonces vi la bolsa con el líquido. Me atrajo, y lo bebí. Bruno frunció el ceño, considerando las respuestas del chico. El líquido azul era conocido por ser sangre artificial, sin propiedades especiales. El chico debía estar confundido. Sin embargo, había algo más que necesitaba saber. Antes de llegar aquí, ¿qué recuerdas?, preguntó con firmeza. ¿Cómo llegaste al pueblo? ¿Recuerdas algún otro detalle sobre tu transformación? El chico intentó recordar, su mente revoloteando entre fragmentos de memoria y dolor. Solo recuerdo el mar, la tormenta, las olas, y luego desperté en el bosque. No sé cómo llegué aquí. Solo recuerdo dolor y confusión. Bruno se detuvo un momento, considerando lo que había escuchado. El chico parecía genuinamente confundido, pero las respuestas no encajaban con lo que Bruno sabía. La información era desconcertante. ¿Tienes algún otro recuerdo relevante?, insistió Bruno. ¿Alguien más estuvo contigo? ¿Ves algo más en tu mente? El chico sacudió la cabeza, luchando por reunir las palabras. No recuerdo a nadie. Solo esos niños con algo de 3 puntas, y luego, una discusión. Pero no sé quiénes eran. Bruno, frustrado pero decidido, sabía que necesitaba actuar rápidamente. Con un último apretón, empujó al chico contra la pared, dejándolo caer al suelo. El chico, exhausto y confundido, apenas podía mantenerse consciente. Bruno no tenía tiempo que perder. Debía llevarlo con Dorian para que pudiera responder las preguntas finales y entender completamente la situación. Con una mirada decidida, Bruno levantó al chico del suelo y lo cargó con cuidado, llevándolo de regreso al bar Colmillos Sangrientos. Caminaba rápidamente, consciente de que no podía perder más tiempo. Cuando llegaron, Dorian ya estaba esperándolo en la oficina privada. Bruno, aún con el chico en brazos, lo colocó en una silla. El chico estaba semi-inconsciente, su cuerpo desplomado y su rostro pálido. Dorian se acercó, observando con atención. «Este es el chico», anunció Bruno. «Parece que su transformación se ha revertido, pero hay algo que no cuadra. Dice haber ingerido un poco de sangre artificial, pero su estado es desconcertante». Dorian examinó al chico con detenimiento, su expresión grave y preocupada. Se giró hacia Bruno. «¿Tienes alguna idea de por qué se destransformó?». Bruno sacudió la cabeza, frustrado pero determinado. «No estoy seguro. Solo sé que el chico estaba completamente desorientado. No tiene recuerdos claros de su transformación ni de cómo llegó al pueblo. Sus colmillos desaparecieron nuevamente debido al hambre, no al líquido. Esto no encaja con lo que sabemos». Dorian asintió, su mente trabajando a toda velocidad mientras contemplaba la situación. Sabía que debía investigar más a fondo para descubrir la verdad detrás de este nuevo enigma. Con el chico bajo vigilancia y las piezas del rompecabezas aún disperso, el misterio apenas comenzaba a desvelarse. Dorian estaba sumido en sus pensamientos, revisando los informes y tratando de encontrar una explicación lógica a la situación cuando un mensaje urgente interrumpió su concentración. Era de Ezequiel, uno de los líderes más influyentes de su comunidad. Dorian leyó el mensaje con creciente preocupación. «Resuelve el problema de inmediato. Mi contratista no ha autorizado ninguna conversión reciente, y si no actúas pronto, podría tomar represalias. La situación no debe prolongarse más. Actúa con rapidez». Dorian frunció el ceño, sabiendo que debía actuar con celeridad. Se volvió hacia Bruno, quien estaba al tanto de la situación, y le transmitió el contenido del mensaje. «Ezequiel no está contento», dijo Dorian con voz grave. «Me está exigiendo que resuelva este problema de inmediato. Mi contratista no ha dado autorización para ninguna conversión reciente, y eso podría desencadenar graves consecuencias si no actuamos con rapidez». Bruno asintió, su expresión tensa. «Entiendo. Pero aún no tenemos claridad sobre lo que está pasando. Este chico y el líquido azul no encajan con lo que sabemos». Dorian asintió, pasando la mano por su cabello con frustración. «Es cierto. La sangre artificial fue creada originalmente por Tsunade Senju. Desde hace meses, Uzushigakure es el único lugar que la producía, pero han dejado de venderla. Por eso es tan extraño encontrarla ahora». Bruno frunció el ceño, tratando de procesar la información. «Entonces, ¿cómo se explica este líquido azul? ¿Podría ser un tipo de droga nueva?». Dorian suspiró, sabiendo que la situación era más compleja de lo que inicialmente pensaron. «Hay rumores sobre una nueva droga que puede convertir temporalmente a un humano en uno de ellos. Sin embargo,
Es extremadamente peligrosa y solo los ninjas renegados la usan. La droga es cara y difícil de conseguir debido a su composición. Básicamente, es una mezcla de sangre de uno de ellos y sangre artificial. La calidad y el poder de la droga dependen de la pureza de la sangre utilizada. Bruno frunció el ceño, intrigado. ¿Qué tipo de sangre se usa en esta mezcla? Dorian se reclinó en su silla, explicando con detalle. La droga más pura y cara se hace con la sangre de los grandes maestros. Son los vampiros más poderosos, y su sangre tiene propiedades extraordinarias. La que tiene Ezequiel, por ejemplo, es muy potente, pero no alcanza el nivel de los grandes maestros. La sangre usada para crear la droga determina su eficacia y precio. La mezcla con la sangre de un maestro menos poderoso aún puede ser potente, pero no llega a los niveles de las mezclas más caras y raras. Bruno asintió, absorbiendo la información. Entonces, si el chico está experimentando estos cambios, la droga debe ser de una calidad decente. La pregunta es, ¿cómo llegó a ella? Dorian se apoyó en el escritorio, mirando al chico inconsciente con preocupación. Esa es la gran pregunta. Si los rumores son ciertos, la droga es difícil de obtener, y aquellos que la producen son muy discretos. Necesitamos investigar más para averiguar quién está detrás de esto y cómo se está distribuyendo. Bruno miró a Dorian, comprendiendo la gravedad de la situación. Vamos a necesitar más información. La prioridad es resolver el problema antes de que las cosas se salgan de control. Si Ezequiel y su contratista están involucrados, debemos actuar con rapidez y eficacia. Dorian asintió, mirando al chico con determinación. Dorian y Bruno se encontraban en la oficina, discutiendo la creciente presión que enfrentaban debido a su conexión con Ezequiel y el magnate local. La tensión entre ellos era palpable mientras debatían las complicaciones inherentes a su situación. Es un verdadero problema estar bajo la influencia de Ezequiel y el magnate, dijo Dorian con un tono de frustración. Ellos tienen el control de gran parte del país de las olas y sus decisiones están afectando gravemente la estabilidad en la región. Los informes que hemos recibido muestran que el constructor de puentes, Tazuna, ha escapado a las naciones elementales en busca de ayuda ninja. Pero a ellos parece no importarles en absoluto. Bruno asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. Sí, es increíble cómo sus decisiones parecen desestabilizar aún más la región. Los problemas que se generan debido a su falta de interés y su enfoque egoísta están creando un caos del que difícilmente podremos recuperarnos. La corrupción y la incompetencia en el liderazgo actual están llevando a una crisis más profunda de lo que se pensaba. Dorian se pasó una mano por el cabello, agotado por la presión. Exactamente. Las prioridades de Ezequiel y el magnate están afectando la forma en que manejamos las situaciones aquí. Su falta de interés en problemas cruciales como el de Tazuna no solo nos pone en una posición difícil, sino que también pone en riesgo nuestra propia posición. Se hizo un breve silencio antes de que Dorian continuara. En fin, no podemos permitirnos distraernos con estos problemas más amplios ahora. Tenemos que resolver la situación con el chico y la droga de inmediato. Necesitamos encontrar pistas sobre cómo se está distribuyendo esa droga y quién más podría estar involucrado. Dorian se volvió hacia Bruno con una expresión decidida. Bruno, necesito que le cambies la ropa al chico y lo lleves al bar. Asegúrate de que esté cómodo y oculto mientras yo salgo a investigar. Tómate el tiempo que necesites para seguir cualquier pista que pueda surgir. La prioridad es averiguar cómo llegó la droga a sus manos y quién más podría estar implicado. Bruno asintió de inmediato, comprendiendo la tarea. De acuerdo, Dorian. Me encargaré de que el chico esté en el bar y de seguir cualquier pista que pueda surgir. No dejaré que se pierda ninguna oportunidad para obtener información. Dorian se levantó de su silla, su mirada firme mientras se preparaba para salir. Perfecto. Me pondré en contacto con algunos contactos y buscaré cualquier información relevante. No olvides mantenerme informado de cualquier hallazgo. La situación es crítica y no podemos permitirnos ningún error. Con un último vistazo hacia Bruno, Dorian salió de la oficina, listo para la siguiente etapa de la investigación. Bruno se dirigió hacia el chico, asegurándose de cumplir con las órdenes de Dorian mientras se preparaba para seguir el plan y obtener la información necesaria para resolver el problema. El chico despertó en un lugar desconocido, notando que estaba recostado en una esquina del bar, colmillos sangrientos. Se levantó lentamente, sorprendido por el cambio en su apariencia. Ahora llevaba una camiseta negra ajustada y unos pantalones oscuros, en contraste con los harapos que había estado usando. La ropa, aunque simple, era notablemente más limpia y en mejor estado, proporcionándole un aire de discreta sofisticación.
Miró alrededor y encontró que el lugar era una mezcla vibrante de discoteca y bar. Las luces de neón parpadeaban en tonos azules y morados, iluminando el espacio con un brillo casi mágico. Las paredes estaban adornadas con espejos y detalles metálicos que amplificaban el resplandor de las luces, creando un ambiente animado y enérgico. En el centro del bar, una pista de baile estaba llena de personas moviéndose al ritmo de la música electrónica. Las vibraciones de los bajos reverberaban en el suelo, mientras el ruido de las conversaciones y las risas se mezclaba con el ritmo constante de la música. A los costados, varias mesas estaban ocupadas por grupos de clientes que disfrutaban de sus bebidas y charlaban animadamente. Al acercarse a la barra, el chico vio al cantinero, un hombre de apariencia curtida y actitud relajada. Al notar la llegada del chico y recordando que Bruno lo había dejado allí, el cantinero supuso que era un recién transformado, alguien que probablemente necesitaba ayuda para adaptarse a su nueva situación. Con un gesto profesional, el cantinero preparó una copa con sangre artificial y, como era habitual en el bar, le añadió una gota de sangre negra. Este toque especial era una bebida común para los clientes, una mezcla que ofrecía un sabor único y un aire de misterio. El cantinero, con una sonrisa comprensiva, ofreció la copa al chico, esperando que la aceptara. El chico, sin embargo, se mostró indeciso. Observó la copa con curiosidad y desconfianza, aún sin entender completamente qué era el líquido en su interior. La atmósfera bulliciosa del bar solo intensificaba su incertidumbre. Finalmente, el chico levantó la copa con manos temblorosas, llevándola lentamente hacia sus labios. Aunque estaba intrigado y necesitaba algo para saciar su hambre, su miedo y confusión lo hacían dudar. Mientras tanto, el cantinero observaba con atención, listo para ayudar al chico en su adaptación, esperando que aceptara la bebida y encontrara algo de consuelo en el bar. El cantinero, al ver la indecisión del chico, se acercó con una sonrisa alentadora. «Vamos, no te preocupes», dijo con un tono amigable, «esta es una bebida especial que te ayudará a adaptarte. No es como la sangre artificial común. Prueba esto, te hará sentirte mejor». Con un gesto suave, colocó la copa frente al chico. «Créeme, te hará sentirte más en casa». Mientras el chico, aún vacilante, levantaba la copa a sus labios, el cantinero lo observaba con atención. Sus ojos empezaron a brillar con un fulgor azul intenso, y sus colmillos se alargaron y se volvieron visibles. Un grito resonó en el bar, desgarrador y lleno de entusiasmo: «Uno nuevo se nos ha unido». Las palabras se esparcieron rápidamente, y en un instante, los clientes del bar revelaron sus propios colmillos y ojos azules, transformándose en una visión de terror y deseo. Los aldeanos presentes, aterrorizados por la repentina transformación, gritaron y se precipitaron hacia las salidas, dejando atrás sus bebidas y discusiones. La escena se volvió caótica, con un par de ellos tropezando en su prisa por escapar. En otro lugar, en medio de la confusión, Bruno y Dorian estaban absortos en su búsqueda, tratando de descubrir pistas sobre la misteriosa droga. Habían revisado varias ubicaciones y hablado con informantes, pero todo parecía en vano. La información sobre la droga seguía siendo esquiva, y el rastro de su existencia se desvanecía en la oscuridad. Mientras tanto, en el bar Colmillos Sangrientos, la transformación del chico comenzó. Al tomar la copa, su cuerpo comenzó a convulsionar. Las sombras comenzaron a envolverse alrededor de él, expandiéndose y distorsionando su figura. Su piel, antes pálida, empezó a adquirir un tono más oscuro, y una sensación de frío emanaba de su cuerpo. Las sombras se alzaron como tentáculos oscuros, cubriendo su forma y moldeando su cuerpo en una grotesca, pero majestuosa figura. Sus alas, diminutas y membranosas, comenzaron a emerger desde su espalda, desplegándose lentamente. A medida que se transformaba, sus colmillos se alargaron y sus ojos adquirieron un brillo azul intenso, reflejando la luz del bar en un resplandor aterrador. El chico, ahora completamente transformado, se convirtió en una figura que parecía fusionar el terror con una elegancia sobrenatural. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de sombras que parecía moverse y ondular con vida propia. La atmósfera en el bar se volvió pesada y opresiva, mientras las sombras se extendían, cubriendo cada rincón y bloqueando las salidas. El cantinero, al ver la magnitud de la transformación, se precipitó hacia una puerta secreta en el fondo del bar. Desapareció rápidamente en su interior, cerrando la puerta tras él mientras el chico transformado comenzaba a dominar el espacio. Las sombras, ahora implacables, envolvieron cada salida del bar, dejando a todos los presentes atrapados en un lugar oscuro y confinado. La desesperación y el pánico se apoderaron de los clientes, mientras el chico transformado se erguía en el centro del bar, una figura imponente y aterradora en medio de un entorno de terror y caos. En el bar Colmillos Sangrientos,
La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable mientras los clientes vampiros, al ver la imponente transformación del chico, se dejaban llevar por sus propios instintos. Sus ojos se tornaron rojos, sus pieles se hicieron más pálidas y sus colmillos se alargaron y afilaron. Aunque sus transformaciones eran notables, comparadas con la colosal metamorfosis del chico, sus cambios parecían casi triviales. La magnitud del cambio en el chico generó murmullos de asombro y preguntas inquietantes entre los vampiros. ¿Qué es esto?, se preguntaban. ¿Quién lo convirtió? ¿Y por qué es tan diferente? 5 vampiros, ansiosos y temerosos a la vez, decidieron enfrentarse al chico transformado. Se movieron hacia él con una mezcla de cautela y desafío. Sus movimientos eran rápidos, pero el chico, en su estado salvaje, estaba guiado por un impulso primitivo y desenfrenado. El primer vampiro intentó atacar con una velocidad sobrehumana, pero el chico, con una fuerza desbordante, lo agarró por el cuello. Sus colmillos afilados se hundieron en el vampiro con una brutalidad inesperada. La sangre fluyó, y la sombra del chico se expandió, envolviendo al primer adversario y consumiéndolo. El segundo vampiro lanzó una serie de ataques rápidos, pero el chico, en un arrebato de fuerza y agilidad, esquivó y contraatacó. Sus garras rasgaron la carne del segundo vampiro, desgarrándolo en un frenesí de violencia. Las sombras, como tentáculos oscuros, rodearon al segundo vampiro, devorándolo en una vorágine de oscuridad. El tercer vampiro intentó emboscar al chico desde un costado, pero fue recibido con una finta salvaje. Con un movimiento fluido, el chico lo arrojó contra la pared, aplastándolo con una fuerza devastadora. Las sombras que emanaban de él lo envolvieron, atrapándolo en una neblina oscura que lo consumió por completo. El cuarto y quinto vampiro atacaron en un intento desesperado de detener al chico. Se movieron en coordinación, lanzando una ofensiva sincronizada. Sin embargo, el chico, en su estado de furia incontrolada, parecía anticipar sus movimientos. Con un par de zancadas rápidas, se abalanzó sobre ellos. Sus colmillos y garras hicieron estragos en sus cuerpos, y en cuestión de segundos, ambos fueron devorados por las sombras voraces que emanaban de él. Con cada vampiro que caía, las sombras del chico se intensificaban, extendiéndose y absorbiendo a los enemigos derrotados. La violencia y la furia de la transformación eran tan abrumadoras que el chico, mientras devoraba a sus oponentes, experimentaba una breve claridad mental, pero aún estaba dominado por el instinto salvaje y el hambre insaciable. Cuando el último de los 5 vampiros fue consumido, el chico quedó de pie en medio del bar, envuelto en una espesa nube de sombras. Su forma, parcialmente visible, parecía una amalgama de oscuridad y carne, con sus colmillos aún alargados y sus ojos brillando con un azul intenso. Aunque había momentos en los que parecía tener destellos de conciencia, su control seguía siendo inalcanzable. La razón parecía asomarse en sus ojos, pero era incapaz de dominar la tormenta interna que lo arrastraba. El bar estaba en ruinas, con vampiros temblando de miedo y asombro, mientras las sombras continuaban su implacable avance, consumiendo cada rincón y dejando a todos atrapados en un mar de oscuridad. A medida que el chico experimentaba una nueva metamorfosis, las sombras que cubrían su cuerpo comenzaron a retirarse gradualmente, revelando una figura más humana en su forma, aunque aún descomunal en tamaño y musculatura. Su piel, aunque aún pálida, adquiría una textura más sólida y su cuerpo se definía con una fuerza palpable. Los ojos azules, ahora más intensos, daban un brillo inquietante a su rostro. Los vampiros, al observar esta transformación, interpretaron erróneamente que el chico se estaba debilitando. En un intento desesperado por aprovechar la oportunidad, 10 de ellos se lanzaron al ataque con un arsenal de armas, shuriken, kunais y papeles explosivos. Las primeras ofensivas fueron rápidas y coordinadas. Los shuriken volaron por el aire, cortando la atmósfera con su silueta afilada. Los kunais siguieron con una precisión letal, buscando puntos vulnerables. Los papeles explosivos, cargados con una potente mezcla de energía mágica, fueron arrojados para desatar explosiones devastadoras. Sin embargo, a medida que las armas impactaban en el chico, su cuerpo se transformaba instantáneamente en sombras. Los shuriken y kunais simplemente atravesaban su forma etérea, sin causarle daño alguno. Las explosiones también resultaron inofensivas, ya que el chico se disolvía en una nube de sombras que absorbía las ondas de choque sin recibir ningún impacto. Los vampiros, desconcertados y frustrados, intentaron atacar con más furia, pero sus esfuerzos resultaron en una serie de fracasos. Cada ataque era respondido por una vorágine de sombras que engullía sus armas y los envolvía en una oscuridad implacable. El primer vampiro fue engullido por las sombras al intentar golpear al chico con un kunai.
La sombra lo atrapó, envolviéndolo y aplastándolo, hasta que desapareció en un torbellino de oscuridad. El segundo y tercer vampiro trataron de atacar simultáneamente, pero las sombras se estiraron y se retorcieron alrededor de ellos, inmovilizándolos antes de arrastrarlos hacia una vorágine negra que los devoró sin piedad. El cuarto vampiro intentó escapar, pero las sombras lo atraparon en un agarre implacable, envolviéndolo completamente y triturándolo hasta que se desvaneció en la oscuridad. Los siguientes 6 vampiros fueron atacados uno a uno, pero la suerte de todos fue la misma. Cada uno fue engullido por las sombras de formas distintas. Algunos fueron aplastados y desintegrados, mientras que otros fueron asfixiados por la negrura envolvente. Sus cuerpos se disolvieron y fueron consumidos por la creciente marea de sombras que emanaban del chico. Cuando la última sombra se disipó y el chico terminó su feroz combate, se vio envuelto en una nueva ola de transformación. Las sombras volvieron a cubrir su cuerpo, remodelando su forma para darle un aspecto más humano y similar al de los demás vampiros, pero con una musculatura mucho más definida y potente. Sus ojos, ahora de un azul profundo, contrastaban con la piel pálida y los colmillos aún prominentes. El chico se quedó en medio del bar, aún agitado y sin control total de sus acciones, pero con una apariencia menos monstruosa que antes. Su nuevo estado revelaba un equilibrio entre la brutalidad de su anterior transformación y la apariencia más aceptable entre los vampiros. Aunque su aspecto había cambiado, las huellas de su reciente batalla y su lucha interna seguían presentes en su mente y su cuerpo. Con más control sobre sí mismo y una creciente conciencia de su entorno, el chico transformado se enfrentó a los últimos vampiros en el bar con una elegancia inesperada. Sus movimientos eran fluidos y refinados, un marcado contraste con la brutalidad que había mostrado anteriormente. Los vampiros, aún con sus colmillos afilados y ojos rojos, se lanzaron al ataque con furia renovada, pero el chico los esquivó con una gracia sorprendente. Cada vez que un vampiro se lanzaba hacia él lo esquivaba con movimientos ágiles, como si bailara un intrincado vals. Sus reflejos eran tan rápidos que parecían desafiar el tiempo mismo. En lugar de la torpeza o el descontrol, ahora había un refinamiento en su combate. Al enfrentar a las vampiras, su actitud cambiaba sutilmente. Su comportamiento era educado, casi cortés, y sus palabras, aunque breves, eran impregnadas de un encantador respeto. A una vampira que intentó atacar con una mirada feroz, le dedicó una sonrisa sutil antes de esquivar su ataque con una pirueta elegante. Una dama siempre merece un trato especial, incluso en tiempos de conflicto, le dijo con un tono suave, sin perder la concentración en la batalla. La vampira quedó momentáneamente desconcertada, su furia atenuada por la inesperada cortesía. Mientras tanto, el chico no se dejó engañar por las apariencias. Con un rápido giro, desvió un golpe de un vampiro que se había acercado demasiado. Su agilidad y precisión eran asombrosas. Cada vez que un vampiro intentaba atacarlo, él respondía con una rapidez que parecía desafiar la lógica, moviéndose entre sus adversarios con la fluidez de una sombra danzante. Con un simple movimiento de su mano, las sombras comenzaron a envolver a los vampiros restantes. Uno a uno, sus cuerpos fueron cubiertos por una oscuridad creciente, mientras los intentos de lucha se desvanecían en una impotencia creciente. El chico, ahora completamente en control, dirigió sus sombras con precisión mortal. El primer vampiro fue atrapado en una espiral de oscuridad, sus gritos ahogados mientras eran consumido por la sombra. El segundo intentó resistir, pero las sombras lo envolvieron como una serpiente, asfixiándolo antes de devorarlo por completo. Los siguientes 3 fueron igualmente absorbidos. Sus intentos de escapar resultaron en un fracaso desesperado. Las sombras se estiraban y se retorcían, engullendo a los vampiros mientras la oscuridad se hacía más densa. A medida que el último vampiro fue consumido por las sombras, el chico miró a su alrededor con un aire de satisfacción. Las sombras, ahora plenamente bajo su control, se extendieron hacia el techo y las paredes, envolviendo el bar en una oscuridad implacable. El chico, con una última expresión de determinación en su rostro, dirigió las sombras hacia las estructuras del edificio. La estructura del bar comenzó a crujir y temblar, los muros se deformaron bajo la presión de la oscuridad. La energía acumulada en las sombras creó una fuerza destructiva que provocó una serie de explosiones. El bar Colmillos Sangrientos estalló en una brillante explosión de escombros y llamas. Los fragmentos volaron en todas direcciones mientras el edificio se derrumbaba en una lluvia de escombros. El chico, ahora rodeado por la oscuridad de las sombras que él mismo había convocado, observó la destrucción con una mezcla de calma y agotamiento. El bar ya no era más que un recuerdo, reducido a ruinas por la furia de su poder. De pie entre los escombros, el chico tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la calma regresaba a su cuerpo y mente. Aunque su apariencia ahora era menos monstruosa y más controlada,
La destrucción a su alrededor servía como un recordatorio de la intensidad de su transformación y de la lucha interna que aún llevaba consigo. El chico, exhausto y tambaleándose, emergió de los escombros del bar Colmillos Sangrientos. Su cuerpo, ahora humano y más controlado, estaba cubierto de polvo y escombros. La transformación había dejado sus fuerzas al límite, y sus movimientos eran lentos y erráticos. Su ropa, destrozada y sucia, se adivinaba apenas en su cuerpo. Al levantarse de rodillas, un grito en el exterior llamó su atención. A través del humo y los restos del bar en ruinas, el chico vio una turba de aldeanos enfurecidos acercándose. Entre ellos, el hombre que lo había agredido anteriormente estaba al frente, con una expresión de furia intransigente. Al reconocer al chico, el hombre gritó con voz cargada de odio: «Miran, es uno de esos monstruos chupa sangre. Está solo, acabemos con él». El grito del hombre resonó en el aire, y la turba estalló en una ola de aprobación violenta. Los aldeanos, armados con garrotes, bates y herramientas improvisadas, se lanzaron hacia el chico. La furia colectiva se desató sin piedad. El chico intentó levantarse y escapar, pero sus fuerzas eran demasiado escasas. Apenas había avanzado unos pasos cuando fue alcanzado por el grupo. Un aldeano lo golpeó en el estómago con un garrote, el impacto lo hizo caer de nuevo. Otro le asestó un golpe en la cabeza con un bate, haciéndolo tambalear. «Esto es por nuestros seres queridos», gritó uno de los aldeanos mientras lo golpeaba. «Por los que murieron por culpa de tus monstruos». Los golpes eran implacables. Cada puñetazo y patada dejaban marcas en su cuerpo ya magullado. Los aldeanos no mostraban compasión, su odio alimentando su brutalidad. Un grupo de ellos se unió para mantenerlo inmovilizado, mientras otros continuaban golpeándolo con saña. Su ropa se rasgaba aún más con cada golpe, y sus intentos de protegerse eran inútiles. La violencia era tan brutal que parecía casi un ritual de venganza, la expresión de sus rostros distorsionada por la ira y el odio. Finalmente, exhausto y casi inconsciente, el chico fue arrastrado hacia el cementerio cercano. Allí, en medio de la penumbra y las lápidas, los aldeanos lo inmovilizaron sobre una tumba. Mientras el chico gritaba por ayuda, su voz apenas se escuchaba entre el caos y los gritos de la turba. Uno de los aldeanos, con un semblante decidido, tomó una estaca de madera y la levantó con ambas manos. El chico, en un último esfuerzo, intentó moverse, pero estaba demasiado débil para evitar lo inevitable. La estaca se hundió con fuerza en su pecho, atravesando su corazón. El dolor fue abrumador, y un grito desgarrador escapó de su boca. Mientras el chico era enterrado, la tierra cubría lentamente su cuerpo, y su voz se apagaba. Los aldeanos, al ver que el trabajo estaba hecho, se dispersaron con un sentimiento de justicia cumplida. Algunos murmuraban sobre cómo habían vengado a sus seres queridos y cómo la amenaza había sido eliminada. En el pueblo, Dorian y Bruno llegaron al lugar del bar, encontrando el caos y la devastación. El bar Colmillos Sangrientos estaba en ruinas, y los escombros se esparcían por doquier. Entre los restos, encontraron al cantinero inconsciente, parcialmente enterrado bajo los escombros. «Esto es un desastre», dijo Dorian, con una expresión de preocupación en su rostro. «Tendremos que informarle a Ezequiel de inmediato». Ambos se dirigieron hacia el lugar donde sabían que encontrarían a Ezequiel, con la intención de reportar lo sucedido y buscar una solución para los problemas que se habían desencadenado. Fin del capítulo.